8 de la mañana con 25 minutos, 8:25 minutos. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña también vía telemática el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, líder de la Revolución Ciudadana. Economista, buenos días, bienvenido, expresidente. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. La Revolución Ciudadana ha presentado un informe técnico que plantea la hipótesis de un presunto fraude a través de varias conclusiones. En el documento que ha sido presentado se evidencian, o ustedes exponen, elementos materiales observables, resultados electorales anómalos y estadísticamente improbables, así como control institucional del proceso por parte del candidato electo. Mientras se ha presentado este documento, más la observación de 1875, me parece, actas electorales que tienen que ser revisadas por el Consejo Nacional Electoral, la presidenta del organismo electoral, Diana Tamaín, ha decidido retomar la Audiencia Nacional de Escrutinios. ¿Cómo se va a avanzar con este caso? Economista, buenos días, bienvenido. ¿Qué va a pasar ahora que ustedes han presentado este documento? Hola Licenia, hola Alexis, gracias por esta entrevista. Un inmenso abrazo a Quito y a la patria entera. Mire, los procedimientos constan en la ley, por ejemplo, algunos decían, se quejan de fraude y no han presentado las pruebas, porque todavía no es el momento, ya las estamos presentando. Ahora, rara vez se ha visto un evento electoral con tantas irregularidades. Yo no sé qué pasa con la cultura política ecuatoriana. No se relaciona causa con efecto. Por ejemplo, hay periodistas que presionan, creyéndose los sumos sacerdotes, que en lugar de levantar infundios y desestabilizar hay que presentar soluciones para el país, sin entender que esto es el problema de fondo. Desde Moreno empezaron a hacer trampa, a destrozar la institucionalidad del país, y mira dónde estamos. Uno de los países más inseguros del mundo cuando éramos el segundo más seguro de América Latina. Recesión económica, falta de inversión pública, falta de servicios públicos, falta de salud, falta de educación, falta de empleo, nuevamente migración. Y no relacionan causa con efecto. Esto es el efecto, la consecuencia de haber destrozado la institucionalidad. Por ejemplo, nadie va a venir a invertir en un país donde las reglas de juego las rompe el propio presidente. Nunca ha habido, desde que yo recuerdo, un evento electoral con tantas irregularidades. El fraude empezó de que este señor no pidió licencia para ser candidato, no le encargó la vicepresidencia a su vicepresidente, y gastó centenas de millones de dólares del pueblo ecuatoriano para su campaña. Pero además hay actas con muchísimas irregularidades, pero hay un fraude sistemático que se dio en las mesas y creemos que es de vanguardia tecnológica, que es lo que se llama ink swap, cambio de tinta. Hay en el informe de la OEA la observación al respecto, que cuando se doblaban los votos, la tinta ha pasado de una opción política a la otra, y eso es perfectamente factible técnicamente, y parece que es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo resolver esto? Por si acaso, antes que digan, Correa está loco, facilito. Abramos las urnas y examinemos los votos, por el bien de la República, por el bien de todos. ¿Cómo está, expresidente? Entendemos que en esta semana el movimiento Reto y Revolución Ciudadana presentaron ante el Consejo Nacional Electoral al menos 1,875 actas que presentarían inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias son las que se denuncian en estos documentos? Mira, Alexis, me estás tomando la lección, yo no estoy allá. Sí, algo sé, obviamente, pero no es que sea el detalle. Pero, por ejemplo, hay mesas donde hay 315 empadronados y les ponen a Novoa 315 votos. ¿No? Y la ley dice que si el 30% de las actas tienen problemas, habrá que anular las elecciones. Pero ahí no está la base del problema. O sea, creemos que en todas estas irregularidades hay un cóctel de irregularidades, algunas que son fraude, ¿no? Pero se recuperarán 200.000, 300.000 votos. Pero 1.200.000 votos de diferencia. Primero, matemáticamente es imposible. Yo no me engaño a estas alturas. Ustedes saben que hemos sido los primeros en reconocer la derrota cuando ha sido limpia, o creíamos que era limpia. Esta vez se les pasó la mano. Una derrota con 11 puntos de diferencia, cuando todas las encuestas antes de la elección nos daban como ganadores o empate técnico. Cuando durante la elección el Exipol de Telcodata nos ponía 2 puntos abajo, que es empate técnico. Telcodata siempre ha tenido sesgo contra nosotros. La otra Exipol, no recuerdo su nombre, Compa, algo así, nos ponía 3, 4 puntos arriba. Otra Exipol digital de 6.500 casos, la de esta empresa que libera 35.000 casos. La de 6.500 casos nos ponía 3, 4 puntos arriba, y resulta que perdemos por 11 puntos. Empezamos a hacer encuestas al día siguiente, y 3 encuestas postelectorales también nos dan como ganadores. O sea, es imposible ese resultado. Aquí tengo el estudio del profesor Danilo Gortari Hatio, a quien no conozco. Me dicen que es miembro de la Academia de Estadística del Ecuador. Se llama el artículo "En Ecuador pasan cosas raras".
sucesos sumamente raros e imposibles, y calcula la probabilidad de que hayamos perdido con 11 puntos y dice que nuevamente hemos tenido probabilidad cero, es decir, que el suceso es imposible. Acá tenemos el estudio, o tengo los datos del estudio del profesor Rodríguez de la Universidad de Denver, venezolano, opositor a Maduro, a Chávez, a Correa, ¿no? Por si acaso, de los votos en disputa, que eran 1.513.000 votos, Noboa obtiene, ¿no?, 1.343.612 votos y Luisa 1.172.400 votos. Es decir, Luisa obtiene 11%, Noboa 89% de los votos en disputa, pero lo imposible, lo más anómalo, de los partidos que no llegan a la segunda vuelta. Se disputa en el balotaje esos votos, ¿no? El promedio de América Latina de captación por parte del ganador de esos votos en disputa de los partidos que ya no están en la segunda vuelta es 55%. El porcentaje más alto que se ha visto en la historia fue 96% en el 2010 en Haití, elecciones claramente fraudulentas. ¿Sabe cuánto capta con relación a los partidos que no pasaron a la segunda vuelta con relación a esa votación? No, el 110%, ¿ya? El 110%. Esto es estadísticamente imposible y significa que hicieron trampa. Pero usted no tiene forma de probar la trampa. No entienden nada de lo que es ciencia académica. Eso es un error epidemiológico. Está la evidencia indirecta. Tenemos que investigar porque, por decirlo menos, esto es tremendamente anómalo y sabemos que hubo fraude. Economista Correa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, al ser consultada precisamente sobre una de las denuncias que ustedes han realizado sobre la tinta, sobre eso, esta tinta transferible en las papeletas de votación, la presidenta del CNE ha señalado ya de forma enfática que no existe tinta transferible, que todos votamos con esfero, ya sea el entregado en la mesa o el propio del votante. La funcionaria reconoció, en efecto, que la Organización de Estados Americanos, en su informe, la misión de observación, recogió estas denuncias de las manchas en las papeletas, pero aclaró que fue un evento absolutamente aislado y que no compromete el proceso del balotaje. Con este antecedente, ¿qué suerte va a tener este documento presentado, sustentado, que ustedes tienen entre las autoridades electorales? Y una vez que se resuelva esto, que las autoridades electorales atiendan este pedido que ustedes han formulado, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Van a reconocer los resultados o no? Y estas denuncias que ustedes tienen sobre el resultado final de las elecciones, que para ustedes es un fraude electoral, ¿cómo compromete la democracia? La democracia ecuatoriana está destrozada hace tiempo, cuando hemos permitido de todo. Permitimos que un vicepresidente se lo destituya, le roban la vicepresidencia en función de, sin prueba alguna, solo por el testimonio de un corrupto confeso, el concienciado Santos de Odebrecht, y Odebrecht ni siquiera la acusaron. Luego una consulta popular 2018 totalmente inconstitucional, donde para impedirme ser candidato, porque me tienen terror, hicieron retroactiva la prohibición de que uno pueda lanzarse a la reelección presidencial. Las leyes normalmente rigen para el futuro. Acá hicieron regir desde el 2008, contar todas mis elecciones para impedirme postular nuevamente como presidente. Aplaudieron cuando un anciano senil se declaró dictador. Cambiaron todo ilegalmente, ¿no? Todas las autoridades, Corte Constitucional, 70% de la Corte Nacional. Condenaron a un ex presidente de la República, gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano, el más popular de la historia, ¿no? Un servidor de ustedes, por influjo psíquico. Somos el hazmerreír a nivel mundial. Entonces, la democracia, no nos engañemos, está destrozada hace tiempo. Pero esta vez, o sea, este tipo, con un capricho de niño rico, realmente está abusando. Y las autoridades electorales también es vergonzoso el papel que han jugado las autoridades electorales de funcionarios, los empleados del mes de Carondelet, ¿no? Entonces, no hay problema, pero ¿por qué no hacemos problema? En el 2017, cuando Lasso fue derrotado y dijo que había fraude, nosotros mismos pedimos que se abran las actas. Se abrieron 3.000 actas en el Coliseo Rumiñahui con 200 cámaras de televisión, periodistas, radio. Empezamos a contar voto a voto, revisar voto a voto, se amplió la ventaja. Si están tan seguros de que han ganado, si Diana también cree que hablamos tontería, no hay ningún problema. Abran las urnas y no va a ser quedar mal. Ojalá no hayan cambiado ya las urnas, porque nadie está cuidando eso, ¿no? Porque este sistema que sí existe, y aquí tengo la fórmula, y se las leo por si acaso, ¿no? Preparación de la tinta Ink Swap, sulfato ferroso 2 gramos, pigmento negro 0.5, glicerina, etanol. Esto es lo que dice Diana Tamay, que no existe.
y ya estamos haciendo pruebas de laboratorio para con video demostrar que sí existe y es perfectamente factible. Es más, hay alta sospecha que se quiso ya aplicar en un país muy cercano al Ecuador, pero no lograron dar la vuelta al resultado electoral. Bueno, esto no se ve a simple vista, pero sí quedan rasgos químicos. Entonces, si es que no somos unos locos que estamos hablando por gusto, perfecto, háganos quedar recontra mal, abran las urnas y revisemos voto a voto y veamos quién es quién. Ahora, expresidente, sin restarle importancia al argumento que usted cita con respecto del tema del uso de la tinta, usted en la introducción de esta entrevista mencionaba algo sobre lo cual, no solo en este espacio, sino en muchos otros, seguramente también lo han comentado, probablemente no en todos, pero en algunos sí. Y es este fraude sistemático que no se circunscribe únicamente a lo sucedido el 13 de abril, sino lo que pasó antes, ¿no? Durante la primera vuelta, antes de incluso la primera vuelta, la primera vuelta y la campaña de la segunda vuelta, y todas las irregularidades. El tema es que esto pasó a vista y paciencia de todos los ciudadanos de este país y de autoridades que deberían estar ahí justamente para normar, para arreglar, para hacer que se cumplan las reglas y las normas, que están plenamente establecidas en el Código de la Democracia, en la Constitución. Usted citaba algunas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tenía que obligadamente sacar licencia y encargar la presidencia a la señora Abad. Ahí hubo una serie de disputas para las cuales trataron de sacar del camino a como dé lugar a Verónica Abad. Pero, sin embargo, ocurrió. Y eso no solo a vista y paciencia de los 18 millones de ecuatorianos, sino también de la comunidad internacional que de alguna manera ha guardado silencio. Entonces, digamos, la democracia ecuatoriana, tan frágil como está, ¿cómo se va a sostener en el futuro cuando hay cifras que son alarmantes, como las que usted habrá revisado del Latinobarómetro, que incluso justificarían el hecho de tener un régimen autoritario, totalitarista en el futuro? Entonces, ¿cómo garantizamos un ejercicio pleno de democracia con esas circunstancias? No puede ser, pues es imposible, no tenemos democracia, Alex. Algunos creen que democracia es votar cada cierto tiempo y en cualquier circunstancia. La democracia verdadera tiene una serie de elementos esenciales, ¿no? Esenciales. Elecciones periódicas, transparentes, universales, anticipadas, etcétera. Pero también algo que se llama Estado de Derecho. Reglas preestablecidas para evitar la dictadura de la mayoría y caer en una oclocracia, ¿no? La democracia del tumulto, lo que Polibio, el filósofo griego, le llamaba la degeneración de la democracia, y también para poner límites al poder. Ese Estado de Derecho está destrozado. Por votación quieren decidir la ley, la verdad, etcétera, como hizo en 2018, después de una tremenda manipulación de la prensa, y no hay límites al poder. O sea, este muchacho hace lo que le da la gana, pero como es la derecha, como es contra Correa, no hay problema, y le permiten hacer todo, ¿no? Ha roto evidentemente la ley. Por supuesto que eso ya hubiera sido suficiente para descalificarlo o anular las elecciones si tuviéramos autoridades electorales medianamente decentes, pues. Porque hasta peculado ha cometido. ¿Usted cree que se puede regalar plata al pueblo ecuatoriano en bonos para comprar votos? Claro. Él mismo dijo. Las cocinas de inducción. Vamos a dar 560 millones de dólares en votos. ¿Usted cree que se puede regalar a alguien y le depositaban a la gente? ¿Y cree que se puede regalar así la plata del pueblo ecuatoriano? Eso es peculado. ¿No? Pero no pasa nada. Entonces no tenemos democracia porque el Estado de Derecho está destrozado hace tiempo. A lo sumo tendremos elecciones y en circunstancias tremendamente extrañas. Permítame leer algo porque es muy importante. Yo sé que no ha pasado con la conciencia nacional, tal vez el loco soy yo, pero hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? En la ceguera latinoamericana, el tuerto no es rey, el tuerto es loco, porque ve lo que los otros no ven. Pero le voy a leer lo que dice el informe de la OEA, que lo quiere hacer pasar Diana Tamaín y la propia OEA, lamentablemente, como un detalle, no fueron por ahí unos casitos aislados. Mire lo que dice. Al momento, es página 13 del informe preliminar, al momento del cierre y escrutinio, tanto en la votación en el exterior, esto no pasó en España, como en el territorio nacional, porque, cuidado, no solo que los resultados son imposibles, sino que también es imposible retroceder pues, en voto. Y en el oro, que es bastión de la Revolución Ciudadana, hemos retrocedido en voto. Eso es imposible. Bueno, al momento del cierre y escrutinio, tanto en la votación en el exterior como en el territorio nacional, la misión observó que se registraron inconvenientes, porque la tinta utilizada, escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, porque la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. Se transfiere la tinta y parece que esto no es nada. ¿Sabe? Nunca ha habido una observación así en toda la historia. Pregunte Noea, investigue. Nunca ha habido un caso así, nunca ha habido una observación así. Por eso que han sido casitos.
pero esto ya abre la probabilidad cierta de que haya habido un fraude sistemático. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto, y en algunos casos derivó en su anulación. En otros casos, nosotros tenemos una serie de videos de esto, porque hubo mucha discusión, y siempre los casos son de que se había ido donde Noboa la marca y la manchita había quedado ante Luisa, cuando le falló un poco el proceso, ¿no? En la mayoría de los casos no se notaba la manchita y le dieron directamente el voto a Noboa. Pero ¿sabe lo que está diciendo Loea? Que se transfería la tinta de una opción política a otra, y no quieren hacer creer que fueron casitos aislados. Si son casitos aislados, ¿para qué los ponen? No, esto es tremendamente grave y por lo menos amerita una investigación a fondo. Y les insisto, es tan sencillo como esto. Revisamos voto a voto, pero economista, quién dice la verdad y quién tiene la razón. Digamos que funciona como usted menciona y como menciona el informe de la OEA. Ya, pudo haber pasado al contrario, que los votos para Noboa se transfieran al otro casillero. Ese es el grave error, Alex, ¿no? Si usted prepara el papel con una mitad, el ácido tánico, aquí lo tengo, ¿ya? Tengo la preparación de la tinta, que se puede traspasar, y la preparación del papel tratado con ácido tánico. Si usted pone el ácido tánico solo del lado de Noboa, y la tinta es especial, la tinta, ¿no?, es con sulfato ferroso, pigmento negro, glicerina, etanol, agua destilada, bicarbonato de sodio, ¿no? Bueno, al doblar, no es que puede pasar de Noboa donde Luisa, no, solo de Luisa donde Noboa, porque el ácido tánico está del lado de Noboa. Esto se puede hacer, existe la tecnología. Pero quienes hacen, expresidente, quienes hacen estos documentos son militares, es el Instituto Geográfico Militar. ¿Se van a prestar para hacer una cosa de esas? Materiales, el propio proceso, las autoridades electorales, todo es controlado por el gobierno. Y este fraude se hizo o en el IgM, que imprime las papeletas, imprimieron 10-15% de papeletas con este sistema para pasar el voto de Luisa a Noboa, y se les pasó la mano, porque si no se les pasaba la mano y nos ganaban con 2 o 3 votos, 2 o 3 puntos, al final reconocíamos la victoria. Pero algo sabemos de esto, pues algo sabemos de matemáticas, de estadística, algo sabemos de experiencia política, y enseguida nos dimos cuenta que el resultado era imposible, ¿ya? O se hizo en el IgM con las propias papeletas, o se hizo en otro punto ciego, donde no existe control por parte de los partidos políticos, que es donde se arman los kits electorales. Eso se hace en Semexpo, el centro de exposiciones cerca de Quito, por parte de una empresa privada que se llama Mongar, que además trabaja con químicos, es una empresa de plásticos. Ellos arman, y ahí no hay nadie que controle de los partidos políticos. Nos matamos controlando las mesas, los conteos, pero cuando arman los kits, nadie controla. Y ahí muy fácilmente se pudo hacer el cambio de votos originales por votos especiales, sin que nadie se dé cuenta, y no es que se necesitan 20.000 personas, se necesitan 6 personas para hacer eso. Entonces la hipótesis es muy plausible, pero le insisto, ¿para qué discutimos tanto? Abramos las urnas y veamos quién tiene la razón. Ahora, con todos los antecedentes que usted mismo ha expuesto, economista Correa, sobre desde el principio de este proceso electoral, con lo que ha dicho Alexis, con lo que ha sido conocimiento público, las observaciones incluso presentadas por las organizaciones o por las misiones electorales sobre el tema de la licencia, del uso de recursos públicos, con la falta de pronunciamiento oportuno de las autoridades de control, con todos esos antecedentes, ¿qué va a pasar? Ahora, el vocal del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, ha señalado que hoy, esta mañana, van a revisar estas 1.875 actas presentadas con impugnaciones por firmas, etcétera. ¿Qué va a pasar si allí no les dan la razón y no les dan paso a la apertura de las urnas que ustedes piden? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener de aquí en adelante la Revolución Ciudadana? ¿Van a reconocer los resultados? O sea, mire lo que pasó en México en 2006. López Obrador demostró el fraude que le había hecho Felipe Calderón, pero controlaba todo Felipe Calderón y no dieron paso a ningún reclamo y fue presidente Felipe Calderón. Muy probablemente ocurre lo mismo en Ecuador, que nos están destrozando como país y pueblo ecuatoriano, pero es de sentido común. Si no tenemos la razón, ¿por qué temen abrir las urnas? Por si acaso Cabrera es de los peores en el reparto del Consejo Nacional Electoral. Este sinvergüenza es el encargado de tecnología y hace lo que le da la gana, ¿ok? Entonces no va a dar paso a ninguno de esos reclamos. Pero ahí vienen otras etapas hasta pedir que se abran las urnas con base en la ley. Vamos a ver pues si aceptan que se abran las urnas. Porque mire, si yo fuera Noboa y gané con 11 puntos, sería el primero pues en querer que se abran las urnas, para legitimar mi victoria totalmente, para disfrutarla nuevamente. ¿Por qué temen entonces? Porque saben que no han ganado y que hicieron fraude. Es evidente, mi querida Leucemia, Alexis, pueblo ecuatoriano.
Si están seguros que ganaron limpiamente, ¿cuál es el temor de abrir las urnas? Ahora, expresidente, hay un momento político complicado, complejo en el país, porque acabamos de pasar por una elección que no deja de ser polémica por la denuncia que están presentando con respecto de todo lo que usted ha señalado. Y de inmediato se empieza a montar un relato por parte del gobierno, que ya era parte de el último tramo de la campaña, pero ahora con más fuerza, y de parte de los medios de comunicación y demás, con respecto a la posibilidad de instalar una constituyente. Ese va a significar un nuevo momento político electoral, ¿no? Para eso, la Revolución Ciudadana ya está pensando cómo se van a configurar, cree usted, las fuerzas de cara a lo que será ese momento de una posible convocatoria a una constituyente, con lo que será también el rol que desempeñe una importante bancada que ustedes tienen ahora en la Asamblea Nacional. Estamos concentrados en este momento en evitar el fraude electoral y evitar esta tragedia al país de tener un presidente que es el hazmerreír mundial. Usted lo ha dicho, ¿no? Se declara fraude, no aceptamos resultados, decimos que hay fraude, y de repente vienen secarios mexicanos para querer matarlo. Hay gente que cree toda esa tontería, ¿no? Ecuador llegó a creer que tener éxito es fracasar, y fracasar es tener éxito. Cuando yo convertí al país con mi gobierno, trabajando día y noche, inteligentemente, sabiendo hacer las cosas, en el segundo país más seguro de América Latina, resulta que habíamos fracasado porque habíamos pactado con los narcos y habíamos escondido 7.000 homicidios. Siempre me pregunto también, si pactamos con los narcos, ¿para qué tenemos que esconder 7.000 homicidios? Pues, es lo uno de lo otro. Hay gente que cree las dos cosas. Y cuando ya todo es una tragedia, cuando tenemos el inicio del año más sangriento de la historia del país, cuando tenemos el mes de marzo más sangriento de la historia, es cuando se tiene éxito, porque es que están combatiendo ellos el crimen organizado. Yo pacté, o sea, mi éxito es el fracaso, porque nosotros pactamos y escondimos 7.000 homicidios. Ahora que hay muertos por todos lados, ellos son los exitosos porque sí están combatiendo el crimen. Con esos absurdos no vamos a ningún lado. Entonces preferimos concentrarnos en este momento ya en el discurso, en la cuestión del fraude, sin que nos distraigan con otras cosas, como la constituyente. Pero ya que tocó el tema, usted sabe lo que sería una constituyente en manos de estos tipos. El niño más rico del país, que trata al país como hacienda bananera, quieren privatizar hasta el campo Sacha, saben dónde querían los derechos de los pueblos ancestrales, la idea de Estado plurinacional, la idea de justicia social, la idea de un Estado importante, presente para dar igualdad de oportunidades, de servicios públicos. Se van a rifar hasta las Galápagos. Ya depende del pueblo ecuatoriano. Pero, presidente, hay un 44% que todavía confía en la Revolución Ciudadana. Yo por eso le preguntaba hace unos instantes cuál va a ser el rol que va a ejercer ahora la Revolución Ciudadana. Usted dice que están concentrados en esta hipótesis que ustedes tienen sobre los resultados electorales, pero en pocas semanas más ya se va a instalar una nueva asamblea y voceros del gobierno ya señalan que tienen prácticamente una mayoría. Ayer, en las últimas semanas, se registró la salida de una de las legisladoras de su bancada. ¿Qué tan fuerte va a ser esa bancada en la Asamblea Nacional? ¿Cuál va a ser el rol de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional? ¿Se van a convertir en oposición al gobierno o le van a dar gobernabilidad, que es lo que está pidiendo el Ejecutivo? ¿Y de cuándo hacer oposición es no dar gobernabilidad? ¿Por qué no decían eso cuando hacían la oposición criminal contra mí? Cierta prensa, si yo hacía una campaña contra el dengue, empezaba a defender los derechos de los mosquitos, ¿no? Era... se hacen exagerar tanto, ¿no? Acuérdense cuando quisimos evitar los grafitis que destrozaban las nuevas urbanizaciones que hacíamos, se detenía a los jóvenes, se hacía pagar los padres si los jóvenes eran de menores de edad, se hacía que paguen la pintura y todo eso. Toda una campaña diciendo que estamos atentando contra la expresión de la juventud, la libre expresión de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué no decían lo mismo cuando nosotros sí tenemos una oposición feroz? Mire, eso no me preguntó Alexia, me preguntó la constituyente. Usted me pregunta cuál va a ser el rol de la Revolución Ciudadana. Nosotros no engañamos ni nos engañamos. No podemos conectar un gobierno ilegítimo, pero además un gobierno criminal, que si hubiera justicia en Ecuador estaría preso este chico. La invasión de la Embajada de México, el secuestro de un refugiado, eso atenta contra el Código Penal ecuatoriano, atenta contra el derecho humanitario internacional, porque estamos en un cuadro de conflicto interno. El no pedir licencia, el perseguir hasta el hijo de la vicepresidenta, sus abogados. Ahora está persiguiendo a los médicos de Jorge Glass, que dijeron que su estado de salud era muy frágil, que utilizó centenas de millones de dólares para su campaña política. ¿Usted cree que podemos conectar esto? El pueblo ecuatoriano a reaccionar. Lo verdaderamente importante muchas veces no son las carreteras, los puertos, aeropuertos, que hicimos muchísimo. Es lo intangible, lo que no se ve, los principios, los valores. Este tipo los ha destrozado. Y así vamos a ir cada vez más
hacia el precipicio. Nosotros al principio tendremos una oposición frontal a este señor, porque no podemos conectar a alguien que realmente está destrozando al país, que ha cometido graves delitos, y que si hubiese un mínimo de Estado de Derecho, autoridad independiente, una fiscal decente, etcétera, en Ecuador, estaría hace rato, tal vez ya, en la cárcel. Le quiero trasladar una inquietud de dos personas que me escriben desde, además, dos lugares diferentes del país, pero que coinciden en un mismo tema, que tiene que ver con la posibilidad de que hubo gente a la que le entregaron 2 papeletas. ¿Han recibido denuncias de ese estilo también? Digamos, en estas inconsistencias, usted me dijo que no tenía muy claro el asunto. ¿Puede darse el caso de que hayan actas que registren más votos o más papeletas de las que están empadronadas en esa junta? Sí hay esos casos, donde hay 315 empadronados y hay 350 papeletas, hay muertos que han votado, etcétera, ¿no? Hay muchísimas irregularidades, este fue un cóctel de irregularidades, pero creemos que eso será 200.000, 300.000 votos que nos robaron de esa forma. Pero la gran mayoría de votos fue un fraude sistemático, y en las mesas, en los votos, porque ya las actas vinieron con esos resultados perversos y reales, ¿no? Porque sabíamos que habíamos ganado las elecciones. Entonces, la respuesta está en las urnas. Ojalá en estos momentos no estén cambiando las urnas porque controlan todo. De hecho, los que viven al frente de las bodegas de los consejos, del Consejo Nacional Electoral, de las direcciones provinciales, miren bien si no están cambiando ya las urnas para tratar de ocultar el fraude. Economista Correa, ¿están conscientes de lo que va a venir después? Y le pregunto esto porque como organización política se van a tener que preparar para procesos, por ejemplo, de revocatoria. Está en la mira el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, está en la mira el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Durante la campaña electoral hubo presiones, diferencias en cuanto a la asignación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados que son de su organización política. ¿Esto o esta posición no podría en riesgo esos gobiernos? Por supuesto, pero eso es otro de los problemas del país, pero la gente aplaude su propia desgracia. Revise, cuando fui presidente durante 10 años, ¿cuándo nos atrasamos con las asignaciones a los gobiernos locales? Se triplicaron las asignaciones, porque decían Correa suertudo, tuvo altos precios del petróleo, yo tuve en promedio más bajos precios del petróleo que lo que tuvo Lazo en sus 2 años nefastos, ¿no? Pero además renegociamos los contratos petroleros y por eso captamos gran parte de la renta petrolera. Pero lo que no se dice es que proporcionalmente lo mismo reciben los gobiernos locales. Si a nosotros nos aumentaba 30% el ingreso petrolero, a las prefecturas, a los municipios, a los gobiernos parroquiales nos aumentaba 30%. Si nosotros triplicamos la recaudación de impuestos, como efectivamente lo hicimos, rompiendo la idea del Estado rentista, que si tenía plata por el petróleo no se preocupaba de reformas tributarias. Nosotros hicimos historia a nivel mundial, entonces se estudia en Alemania, pueden ver, el Instituto de Desarrollo Alemán tiene paper al respecto. Política fiscal del Ecuador se llama, ¿no? Entonces, si triplicamos el ingreso fiscal, también se triplica el ingreso que reciben, las asignaciones que reciben los gobiernos locales. En definitiva, triplicaron sus asignaciones. No nos atrasamos un día. Y pregunten, pues, a quién no se le distribuyó institucionalizadamente. Además de que si necesitaban aval del gobierno, el propio negó Banco Mundial para las aguas servidas de Guayaquil. ¿Cuándo se le negó a alguien? ¿Cuándo fue instrumento de chantaje el apoyo del gobierno nacional? Peor, si es por ley, porque el aval lo puedo decir, es discrecional, puedo decir sí o no, pero las asignaciones son legales, es imperativo legal, eso se da automáticamente. Eso se llama institucionalidad, y es ser corrupto utilizar eso para presionar a mi adversario. Tú estás en oposición, entonces no te doy tus asignaciones para hacerte quebrar, y probablemente lo haga quebrar. Pero ¿cuál es la víctima al final del día? El pueblo de Guayaquil, el pueblo de Quito. Eso es lo que queremos, el pueblo ecuatoriano, quiteño, guayaquileño. Eso es lo que queremos, que se esté revocando alcaldías y alcaldes. Miren, la revocatoria es una figura interesante. Bueno, nosotros la pusimos en la Constitución, porque hay gente que sí se aprovecha del cargo, miente, engaña, su propio Novoa. Pero grábense esto también, y sobre todo los jóvenes que nos escuchan. No hay instituciones virtuosas sin personas virtuosas. Pongan la mejor institucionalidad. Mientras haya maldad, mientras no haya visión del bien común, mientras haya la zapada, el más vivo, la doble moral. O sea, a Pavel lo quieren destituir porque es que hizo un video de una propaganda del 2023 a favor de Luis. Todo el gabinete estaba demorado haciendo campaña en las últimas elecciones en todos los rincones, con plata del pueblo ecuatoriano. Y no dicen nada. Mientras existe esa doble moral, nada va a funcionar en el país.
Entendamos, la calentura no está en la sábana. Es un problema de principios, de valores, de cultura política. Aceptamos lo inaceptable. Permitimos la cultura de la trampa, la ley del más sapo, del más vivo. Y somos tan vivos que llevamos ya 200 años en su desarrollo. El problema no está en las instituciones. El problema está en las personas, los que corruptos activos, pero también los que permitimos esas trampas, esa zapada, esa doble moral. Coincido plenamente, era lo que decía justo hoy en el comentario, no tiene que ver con las instituciones. No te escuché tu comentario por si acaso, Alicia. Y no porque no escuche Radio Pichincha, que en verdad no la escucho de acá ningún medio. Lo entiendo. Toda la tarde iba en ese mismo sentido, a propósito del Consejo de Participación y demás, que sí, que las instituciones per se no siempre son malas, sino... Oye, el Consejo de Participación es una gran idea, pero empezaron todas, perdóname la expresión, a prostituir. Entonces, no habrá nada que funcione si no hay una cultura política adecuada, de respeto a las reglas, de la recta intención, de no romper lo más sagrado que tiene una sociedad, capital social, se fundamenta en la confianza mutua. Pero si el otro busca cualquier oportunidad para hacerte trampa, se responde de la misma manera y todos perdemos. Pues. Expresidente, se nos va terminando el tiempo, tenemos ya pocos minutos y en este último tramo de la entrevista a mí sí me interesa conocer cuál es la visión del economista Rafael Correa sobre dos temas, ¿no? El uno, claro, tiene que ver mucho con economía, la economía global. Lo que está pasando ahora mismo a nivel geopolítico, las últimas decisiones de Trump, que han sido muy polémicas, ha pretendido él doblegar a la China y ha terminado siendo él el doblegado por la China, y está ahora mismo, creo, analizando reducir los aranceles de impuestos, etcétera, ¿no? Ha puesto a bloques como Europa, que después de décadas se ha dado cuenta que también era el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Se ha puesto en contra. En fin, quiero saber si Ecuador, como está, obviamente no está preparado para esto. Acá no se conversan sobre esos temas, no se habla sobre cuál es la preparación económica que está pensando o planificando el gobierno de Noboa para un escenario catastrófico que podría provocarse a futuro. Pero sí quiero conocer cuál es su visión con respecto de eso, lo que debería ser un país como el nuestro, tomando en cuenta nuestras pocas capacidades en relación con estas grandes economías y las ventajas que tenemos, no contar con recursos naturales, etcétera, por un lado, y por otro, dadas las cercanías que hubo en su momento, saber también cómo ha recibido la noticia de la muerte del Papa Francisco. Empecemos por lo segundo, ¿no? Yo siento que se fue un gran amigo, un guía espiritual en toda esta pesadilla que hemos pasado estos últimos 8 años. El Papa, no se imagina la diferencia que tuvo, me llamó un par de veces para preguntar cómo estaba, me invitó al Vaticano. No sé si se dieron cuenta cuando salió la espuria, creo que la primera sentencia, en primera instancia, el caso Soborno, se mandó tremendo discurso contra el Lofer. Todo eso era por nosotros y para nosotros, ¿no? Entonces, pues, a mí me entristeció mucho y el día lunes también falleció otro sacerdote santo que era mi guía espiritual en Ecuador, el padre Gigi Licciardi, misionero, él se vestía solo de poncho, de sombrero, su vida fue destinada para sacar a los indígenas de la exclusión histórica que han tenido, ¿no? Entonces el día lunes fue un día muy, muy duro para mí, se fueron dos queridísimos amigos, más que amigos, guías espirituales de referencia. Volvamos a lo primero, mire, perdón que sonría, pero es que Crónica de una muerte anunciada, usted puede ver mi libro del 2009, Banana República, la no república, que decía, la tan cacareada globalización neoliberal durará lo que duren los beneficios para Estados Unidos. Vino Trump, nos dijo, esto nos perjudica y mandó al carajo, perdóname la expresión, el libre comercio y todas esas cosas, ¿no? Que no hay país que se haya desarrollado con eso. Con comercio inteligente sí, cuidado, nadie está hablando de autarquía, de cerrar la economía, pero tampoco del bobo aperturismo. Nosotros apostamos todo al bobo aperturismo y hoy vamos a estar en graves problemas. Las políticas de Trump están causando grandes disturbios a nivel mundial y debilitando su propia economía. Ahora bien, yo creo que esto puede tener límite porque los norteamericanos, a diferencia de los latinos, son muy pragmáticos y si ven que ya algo no funciona, se oponen, ¿no? Entonces ya está creciendo la oposición contra Trump. ¿Por qué? Porque poner aranceles a todo el mundo significa que encarece pues, el nivel de vida en Estados Unidos. Puede tener efectos positivos, generar más empleo dentro de Estados Unidos, pero eso toma un poco de tiempo. El impacto de precios es inmediato. ¿Y por qué le digo que se diferencia de los latinos? Porque uno de los problemas de los latinos es nuestra psicología social, ¿no? Allá los conflictos se tratan de resolver ganando y ganando. Acá es quien hace perder más al enemigo. Hay una metáfora o una historia, anécdota ficticia, hipotética, que
traduce bastante bien la mentalidad latina y ecuatoriana. Que un genio se le aparece a un latinoamericano y le dice: te concedo el deseo que me pidas, pero a tu enemigo le concederé el doble. ¿Y qué responde el latino? Sácame un ojo, porque somos felices y mi enemigo está peor. Y así nunca saldremos de su desarrollo. Eso no se da en el mundo anglosajón. Entonces, son muy pragmáticos, ya ven que les está yendo mal y ya les va a poner freno muy probablemente a Trump. En todo caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo de siempre. Creen que siendo vasallos vamos a ganar algo. A los vasallos no se los respeta, se los aplasta. ¿Tú sabes cuánto le importamos a Trump? Por más que no vaya a su cena, a su posesión. ¿Sabes cuánto le importamos? Y cuidado, el desarrollo es depender de nuestras propias fuerzas, por limitadas que sean. Desarrollo no es depender de fuerzas externas. Por ejemplo, algunos creen que desarrollo es Qatar, cualquier cantidad de riqueza, claro, disminuir pobreza, avance material, ¿no? Esas son las consecuencias del desarrollo. Pero si eso es fruto de la caridad, estás dependiendo de fuerzas externas, no de fuerzas internas. El verdadero desarrollo implica cambio en la estructura productiva, aumento de productividad, aumento de eficiencia. En otras palabras, depender de tus propias capacidades. Si no, no es un desarrollo sostenible. Eso lo debe hacer el país del año 2017. Y ojalá podamos pasar esta tormenta que está causando Trump con el menor de los daños posible, porque las capacidades del país se han debilitado muchísimo. Le queremos agradecer, expresidente, por habernos acompañado en esta entrevista y por explicarnos estos últimos temas. La economía nacional también no va bien. El Fondo Monetario Internacional tiene una previsión de crecimiento de apenas el 1.7% y está sugiriendo además la reducción de los subsidios. Ya tendremos otra oportunidad para hablar de la economía y las sugerencias que usted tenga al respecto. Muchísimas gracias. Pues acaso Licenia ese crecimiento del 1.7% ni siquiera compensa el decrecimiento del 2024 del 2%. Así es. Año completo en Novoa. Y dirán, los cortes de luz, bueno, los cortes de luz también fueron culpa de Novoa, pero antes de los cortes de luz ya estábamos decreciendo, así que tampoco ese es el motivo, el mal manejo económico. Gracias, economista, un abrazo. Gracias a ustedes, un inmenso abrazo a Quito, Pichincha y a la patria entera. El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, que ha estado con nosotros, 9 de la mañana con 2 minutos. Alexis, tiempo de despedirnos. Chau. Ya vienen las Guarnias.